Buenos días, mucho gusto. Vamos a dar inicio para todos los que ya estábamos conectados y conforme se vayan conectando más personas, pues les vamos a ir dando ahí el acceso. Mi nombre es Gabriela Samayoa, yo soy psicóloga clínica, trabajo con Juvid, Juntos Juventud para la Vida, y el día de hoy pues vamos a trabajar sobre el tema adaptación inicial y transición a la vida independiente. Pero antes de abordar este tema, me gustaría saber que pudieran, ya sea ustedes abrir su micrófono y poder compartir un poquito o mandarlo a través del chat. ¿Qué entienden ustedes por adaptación inicial? Sí, no me sale su nombre, solo me dice usuario de Zoom, pero la persona que levantó la mano puede abrir su micrófono y podernos compartir. Buenos días, mi nombre es Andrea Pineda. Buenos días, Andrea. Yo siento que la adaptación tal vez es como cuando uno va de adolescente a adulto, el adaptarse como a hacer nuestros propios procesos, ya sea que uno tiene dislexia, cosas así, siento yo, como el adaptarse a que uno ya no va acompañado, se podría decir. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir qué entiende por adaptación inicial? Dicen acá por el chat, inicio de un nuevo entorno o acomodación a un espacio. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy pues vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a platicar sobre la adaptación inicial y la transición a la vida independiente que todas las niñas y adolescentes que están en el centro con ustedes atraviesan. Sí, las dos respuestas están correctas. Es adaptarnos a un nuevo ambiente, es adaptarnos también a una fase de nuestra vida. Pero para poder empezar a trabajar esto, por favor, ¿me podrían indicar si todos ven mi pantalla? Estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Sí la ven? Ok, muchísimas gracias, Luca. Muchas gracias, Mónica. Ok, vamos a empezar entonces, pero para poder hablar sobre la adaptación inicial, primero tenemos que saber qué es una casa hogar. La casa hogar Zafiro 2 es en la que estamos, ¿verdad? La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o grupo de individuos habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. Esa es la definición de la palabra hogar. Sí, eso pues acá es la definición que les coloqué en esta primera diapositiva. Es lo que dice el diccionario. La palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o grupo de individuos habita. No dice específicamente dónde está la familia, no dice específicamente en la casa donde nacimos, no se refiere específicamente a un lugar propio, digamos, sino que es el lugar en el que estamos habitando, ya sea que lo habite solamente una persona o un grupo de personas. Ese lugar en el que estamos habitando, en ese momento es nuestro hogar, ¿sí? Entonces, el hogar Zafiro 2, ¿será que es un hogar entonces para esas niñas, esas adolescentes que estamos atendiendo, pero también se vuelve un hogar para nosotros como personal que trabajamos ahí? ¿Sí? ¿Por qué se vuelve un hogar? Porque estamos ahí creando una sensación de seguridad, una sensación de calma, una sensación de estabilidad que en el hogar primario del que ellas vienen, pues no se les dio, ¿verdad? Luego tenemos que es una casa hogar, ¿verdad? Como comúnmente se le designa. En algunos otros lugares se les llama refugios, en otros lugares se les llama centros de protección, en otros lugares se les llama albergues y tiene diferentes nombres. Pero en resumen, todos estos lugares que ofrecen un lugar
temporal o permanente en algunos casos, es una casa, ¿sí? Es una casa hogar. Pero le voy a pedir, por favor, vamos a ver a quién tengo acá en pantalla, a Cintia Alvarado, que me haga favor de leer en voz alta la definición que dice de casa hogar. Cintia, ¿está por ahí? Muy bien, sí, creo que Cintia, no sé si está por ahí o está teniendo alguna dificultad. Le vamos a pedir a Daisy Vázquez si nos hace favor de poder leer la definición de casa hogar. Y dicen por acá, licenciada, fíjese que acá Em, hay actividad deportiva Tenía de música. Ah, ok, está bien. Ella con gusto dice que solo que no sabe si se va a escuchar. No hay problema, probemos a ver si se escucha. Muchas gracias. ¿Qué es una casa hogar? La palabra hogar se usa para designar un lugar donde un individuo o un grupo de individuos habitan, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. La casa hogar es una institución que proporciona alojamiento, cuidado y apoyo a los niños, adolescentes y a otros grupos vulnerables que por diversas razones no pueden vivir con su familia biológica. Muchísimas gracias, Daisy. Y dice que es una institución que proporciona alojamiento, cuidado y apoyo a niñas, adolescentes, que es la población que ustedes atienden, y a otros grupos vulnerables que por diversas razones no pueden vivir con sus familias biológicas. Era lo que hablábamos hace un momentito. No es la casa primaria en la que ellas vivían con su familia, sino que la casa actual Zafiro 2 se vuelve ese hogar que, en teoría, pues todos los que trabajamos ahí tendríamos que estar proporcionando o creando un ambiente que dé seguridad y calma. Las casas hogares no son nuevas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de historia así rapidito. Las casas hogares aproximadamente vienen desde el siglo XVI, eh, vienen impulsadas por una visión de la iglesia donde ellos ven que hay mucha orfandad. Recordemos que en aquella época, pues las mamás, muchas mamás morían en el parto por la falta de acceso a servicios médicos, enfermedades, falta de medicamentos, etcétera, etcétera. Y se empezaba a dar toda esta situación de niños en orfandad, la migración que siempre ha estado también, ¿verdad? Entonces, las casas hogares en sí han existido de muchos siglos atrás. Sin embargo, en la actualidad es cuando ya les podemos dar un significado, ya les podemos dar una visión, una misión, un objetivo y poder ir viendo la población que se va atendiendo. Y acá en la siguiente diapositiva, pues solo así a rapidito, ¿verdad? Es una vista del comedor del hogar Rafael Ayau en 1966. No sé si sabían que el hogar Rafael Ayau tiene ya más de 200 años de existir. Entonces, perdón, más de 112 años de existir. Entonces, esta pues es una foto, ¿verdad? Un poco antigua que nos indica que las casas hogares no son nuevas. ¿Sí? No estamos descubriendo el agua azucarada, sin embargo, ya podemos, con todos los estudios que se han hecho, con todo el conocimiento que ya tenemos, ya podemos ir definiendo ciertos procesos, podemos ir estudiando ciertas reacciones y sacando ciertas rutinas y muchas actividades que nos ayudan a que esa casa hogar pueda ser un hogar para esas niñas y esas adolescentes que estamos atendiendo, ya sea que estén ahí permanentemente. Esa claridad no la tengo muy bien definida, si ahí donde están es un hogar permanente o es un hogar de paso, ¿verdad? O es un hogar temporal. No lo sé, pero imagino que cada una pues lleva sus diferentes procesos con el juzgado y pues con todo lo que lleva el proceso. Vamos a pasar acá a lo siguiente, que este creo que es el tema que nos interesa, ¿verdad? Y dice factores de estrés en la adaptación. Cuando hablo de factores de estrés,
significa a todas aquellas cosas que a un ser humano le van a causar estrés, ¿sí? Que provocan una reacción física que causa estrés. Una situación que pueda ocasionar el elevar el cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, y entonces el estrés se dispara. A esto sumémosle que pues no solo es el estrés, puede venir el miedo, pueden venir el enojo, el no comprender qué es lo que está pasando, porque tenemos que tener muy presente también que son niños, que son niñas y que son adolescentes, ¿sí? En la adolescencia sabemos que todavía no tenemos una madurez como la de un adulto, ¿sí? Toda la corteza prefrontal de nuestro cerebro todavía no ha madurado y la corteza prefrontal es el centro de mando de nuestro cerebro, ¿sí? Y esa pues no se termina de desarrollar, no termina de madurar completamente hasta los 25 años. Entonces, cuando tenemos niñas, cuando tenemos adolescentes que pasan por estos factores de estrés, difícilmente, ¿verdad? O va a ser un proceso más complicado el poderlo atravesar. Y ahí es donde nuestro papel como psicólogas, como trabajadores sociales, como psicoterapeutas, como educadores, como cocineros, como todos esos puestos que tenemos ahí, entran a jugar un papel y un rol muy importante. Muy bien, los factores de estrés que la mayoría de las niñas, o que podríamos decir que toda la población que ustedes atienden, atraviesan, viene acá. Primer punto, la separación de la familia biológica, ya sea que la separó la PGN, que lo separaron en el juicio, que fueron al juzgado y en ese momento lo separaron, o que ocurrió alguna situación que se separó de la familia biológica. Aquí no estamos juzgando todavía, no estamos trayendo a la plática de que hayan problemas en la familia, de que la mamá la rechazó, que el papá no la quería, que esto, ahí todavía no estamos hablando de ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el factor de separación de la familia biológica puede ser incluso desde que somos bebés y desde que somos bebés empezamos a percibir ese estrés, ¿sí? Esa dinámica, ya sea negativa, la que hayan tenido en su familia, es su dinámica y es algo que las niñas y las adolescentes van a ver como algo normal. Y cuando se les separa de esa familia biológica, de eso que conocen, de eso que creen que es lo normal, se viene el factor del estrés, ¿sí? La estresan, la inseguridad, el no saber qué está pasando, el que venga una persona desconocida a decirme, mira, no te vas a regresar con tu familia, sino que te venís. O en aquellos casos donde se hacen rescates, ¿verdad? Donde de repente llega un montón de gente, policías, MP, luces, de todo. No sé si ustedes han podido ver algún rescate alguna vez. Es un evento bastante impresionante, es una situación bastante complicada de poder entender y procesar para un adulto, no digamos cuánto más para una niña o un adolescente. Ese es el primer factor de estrés en la adaptación, ¿sí? A partir de que la separan de la familia biológica, como les digo, sea cual sea la razón por la que se separó de su familia biológica, empieza esa adaptación y esa incertidumbre de ahora qué va a pasar. El segundo factor de estrés, el que nuestra población atraviesa, viene el cambio del entorno, ¿sí? Muchas veces decimos, pero aquí tiene un entorno saludable, aquí está bien, em, aquí pues estamos todos, aquí hay muchas cosas, digamos, que en su casa no tenían, ¿sí? Sin embargo, ese cambio del entorno, por ser diferente, viene a ser lo nuevo. Y no sé si ustedes alguna vez cuando eran chiquitos les compraron un pollito en el mercado, pero si han tenido esa oportunidad de ver un pollito o han podido ver un pollito de sus sobrinos, de sus hijos, cuando les compran pollitos en el mercado, ¿cómo ese pollito empieza a comportarse cuando está en nuestra casa?
Ustedes lo pueden ver que se queda inmóvil, se queda quieto en un solo lugar. ¿Por qué? Porque está cambiando del entorno. Imagínense, si eso pasa con un pollito, ¿cuánto más va a ocurrir en un ser humano? Entonces, la separación de la familia biológica y luego me traen a un lugar donde no sé dónde está el baño, donde no sé si me van a tratar bien, donde no sé si voy a poder comer, donde no sé si puedo dormir tranquila, donde, no sé, está decorado, está bonito, donde hay otras niñas y otras adolescentes, pero ¿qué me van a hacer aquí? ¿Sí? Ese cambio del entorno también genera un proceso de estrés. Y a eso sumémosle de que es muy probable que estuvo en varios entornos desde que la separaron de su familia biológica. Pudo haber pasado por el juzgado, pudo haber pasado por el MP, pudo haber pasado por el INASIF, ¿verdad? Si se fueron al MAINA, pues por todas esas instituciones que están ahí reunidas, son cambios de entorno. ¿Y ahora a dónde voy? ¿Sí? Luego el siguiente factor de estrés, ¿verdad? Que afecta en la adaptación de las niñas y de las adolescentes al hogar es la pérdida de la familiaridad, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas que están acá con nosotros? ¿Quiénes son las personas que están aquí? ¿Sí? ¿Quién será esa señora que me dice, mire, vaya a bañarse? ¿Quién es? ¿Quién será la señora que me dice, mire, aquí está su comida? ¿Quién es esa señora? ¿Será que es de confianza? ¿Será que es no de confianza? ¿Sí? Acá dice que aquí hay cuartos y aquí hay baños, pero así no era en mi casa. En mi casa yo tenía un temazcal para bañarme. Se va perdiendo esa familiaridad y eso también causa estrés en las chicas, ¿sí? Eleva ese cortisol en sangre y el estrés se mantiene alto. Luego que acá como número 4 se me repitió la separación de la familia biológica, pero son las relaciones interrumpidas. ¿A qué se refiere relaciones interrumpidas? A que ya no puedo ver a mis amigas, ya no puedo ver a mis amigos. Si iba a la escuela, pues ya no puedo ver a mis compañeros de clase, ya no puedo ver a mi maestra, a mi maestro. Aunque hayan sido malas relaciones o relaciones negativas, esas relaciones se ven interrumpidas, esas relaciones interpersonales con otras personas se van a ver interrumpidas. Entonces, esto también viene a causar estrés en la adaptación. ¿Por qué tengo que hacer nuevas amistades aquí? Y muchas veces las adolescentes dicen, ¿verdad? Ya vienen con esos dichos populares, ¿verdad? De mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero no es porque no quieran cambiar, sino que están manejando el estrés y a la edad que tienen no saben cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí es donde nuestro rol entra. Tenemos acá como número 6 el factor de estrés, nuevas reglas y rutinas. A todos los seres humanos se les dificulta el acatar nuevas reglas y nuevas rutinas. ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo. Si cambiáramos de trabajo, pasamos nosotros también por un nuevo proceso de adaptación y en ese proceso de adaptación, pues vamos a aprender las nuevas reglas y las nuevas rutinas. O, por ejemplo, si nos cambian de jefe, tenemos que adaptarnos también a cómo irá a ser este nuevo jefe en sus reglas, en sus rutinas, qué es lo que quiere, ¿verdad? O si yo cambio reglas y rutinas en mi casa, mis hijos también van a entrar en esa adaptación. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando ya lo aplicamos acá, en el ambiente en el que ustedes están trabajando con las niñas y las adolescentes, es muy probable que en sus casas, ¿verdad? En sus familias de origen, no hubieran reglas claras, no tuvieran rutinas, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes han tenido la población ahí, me imagino que sí, de que a veces llegan las adolescentes con nudos en el cabello porque no se habían peinado en una semana, por ejemplo. O a veces llegan con muy mal olor corporal porque no se habían bañado porque no les enseñaron a bañarse o su familia no les exigía bañarse. O niñas, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido una experiencia hace muchos años atrás donde atendía a unas niñas de Huehuetenango que no utilizaban cubiertos para comer. Y para ellas era nuevo cuando les decíamos, bueno, vamos todas al comedor y vamos a comer y nos veían utilizar el tenedor.
o la cuchara y ellas agarraban con la mano. No sé cómo le hacían ahí muy bien con la tortilla, la usaban como que era una cucharita o algo así, pero comían con la mano. Entonces, el venir y decirle a esas niñas, por ejemplo, mira, no comas con las manos, sino que tenés que comer con la cuchara, es difícil para ellas y eso genera estrés porque eso les pone una presión más. Y como les digo, no es que ellas eh, no lo quieran aprender, ¿sí? Porque ahí pues ya entran otros factores emocionales. Sin embargo, ahorita estamos hablando de esa adaptación. Cuando llega ese primer ingreso, ¿sí? Tenemos todos estos factores que empiezan a actuar en ese primer ingreso, en esa primer semana en que las adolescentes llegan. ¿Verdad? Aquí me están diciendo que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, mientras que en mi casa yo me levantaba a las 11. Eso va a generar, es un factor de estrés. Luego tenemos en el número 7 la interacción con otros NNA, ¿verdad? Con otras niñas, niños y adolescentes que son desconocidos, que también están en este proceso de adaptación, que también están manejando estrés o que tal vez ya pasaron el proceso de adaptación, pero están trabajando otras fases de su proceso que también les genera un estrés, que también les genera incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? En esa interacción, si esa niña viene de un entorno en el que los demás niños, niñas y adolescentes eh, tenían violencia contra esta persona, contra esta adolescente que estamos tratando, eso también va a causar estrés, ¿sí? Y no es el estrés de decir, ay, estoy muy estresada, no, sino que el nivel de cortisol se eleva en sangre y el estrés se va a tope. El estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos da esa energía para poder actuar. Por eso es tan importante que puedan hacer actividad física. Ahí estaba viendo que ahorita están en una actividad física, ¿verdad? Que tienen música, el baile y todo eso es súper importantísimo que lo puedan hacer para liberar el estrés también, ¿sí? En el número 8 tenemos la dinámica familiar. En esa dinámica familiar está entre comillas familiar porque esa casa hogar, ¿verdad? Ese Zafiro 2 se vuelve como la familia que ellas están teniendo actualmente. Entonces, ¿por qué genera aquí un estrés? Porque es adaptarse a una nueva familia, es adaptarse a una nueva dinámica. Es donde quién tiene ese rol que va a venir y me va a regañar, por ejemplo. Pero sabemos de que en la casa hogar, al crear ese ambiente saludable, sabemos que el regaño no va a ser como lo era en su familia de origen. Sabemos que no van a recibir un golpe, por ejemplo, o que no se les va a maltratar, sino que van a recibir una llamada de atención con amor, van a recibir una corrección asertiva, una corrección con amor, una disciplina asertiva. Entonces, el adaptarse a esos nuevos tratos, a esas nuevas rutinas, también es como, ¿y aquí qué está pasando? También puede causar estrés en esa adaptación, porque no están acostumbradas a los buenos tratos. Algunos casos tal vez, pero es muy raro que lleguen esos casos a las casas hogares, es demasiado raro, ¿verdad? La mayoría llegan con entornos de dinámicas familiares de origen de maltrato, de violencia, de muchos abusos. Y cuando llegan con nosotros se vienen a topar con que aquí es un mundo diferente, ¿verdad? Luego tenemos como número 9 los efectos emocionales del pasado. ¿A qué se refiere eso? Cuando ya estamos en esa adaptación y ya vamos un poquito avanzados, digamos, en esa adaptación, ya el niño ya sabe que hay un baño, ya sabe que a tales horas se come, ya sabe un poquito más de ahí, empiezan a venir esos efectos emocionales del pasado, ¿sí? Esos traumas, ese estrés postraumático, ¿sí? Ya es un estrés donde viene y empieza a formularse, estoy en un ambiente sano, pero me siento mal. Acá me dicen que tengo que sentirme bien, pero yo me estoy sintiendo mal porque vienen esos efectos del pasado y esto también viene a provocar estrés, ¿sí? Y si ese cerebro, como les decía, si esa corteza prefrontal todavía está en desarrollo, todavía está en ese proceso de maduración,
Pues ahí tenemos lo que conocemos como nuestros adolescentes rebeldes, nuestros adolescentes que no quieren entender o que no hacen caso. No es que no lo quieran hacer, es que su cerebro no está maduro, ¿sí? Todavía no les hace sentido lo que el adulto les está diciendo. Todavía no les hace sentido de que pueda venir alguien y tratarlos bien. Y eso cuesta. Y esa es una labor que como casa hogar está en la visión, está en la misión, poder dar ese resguardo, ese alojamiento, ¿sí? Ese ambiente de seguridad y de bienestar para que estas niñas y estas adolescentes puedan mejorar y cuando salgan de ahí puedan cambiar esos patrones de crianza que vienen mal, ¿sí? Y el número 10 tenemos como otro factor de adaptación, de estrés en la adaptación, es la falta de control, ¿sí? Cuando ellas están en su casa, ellas tienen hasta cierto punto un control, pero cuando llegan con nosotros, dejan de tener ese control. Porque claro, llegan con un personal que está entrenado, que sabe de la manipulación y que no se va a dejar manipular como en casa lo hacían. Entonces, esa falta de control empieza a causar frustración, causa inseguridad, viene a chocar, ¿sí? Con su mentalidad del diario vivir, viene a chocar. Y en ese choque se genera este factor de estrés. Ahora bien, creo que todos ustedes han visto esto, ¿verdad? De los factores de estrés que afectan en la adaptación cuando nos viene un nuevo ingreso. Creo que ustedes lo han visto, lo han vivido, lo han sentido en carne propia. Y eso también genera estrés en ustedes. Y entonces resulta que toda la casa está en estrés. Ahora bien, acá en este taller, pues no es la intención solo de reconocer el estrés, sino que también poderles ir ayudando, ¿verdad? Yo voy a dar 2 talleres para irles ayudando en cómo este estrés puede irse abordando. Y más adelante en otros talleres van a tener otras herramientas para poder, pues, entrar en la acción. Muy bien, sigamos acá y dice, el rol crucial de nosotros como cuidadores. Y acá entra todo el personal, no entran solo los educadores, no entra solo la psicóloga, no entra solo la trabajadora o el trabajador social, no entra solo, son todos, ¿sí? Todos, 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 desde la cabeza, todos, ¿sí? El rol crucial del cuidador, ¿por qué es un rol crucial? Porque vamos a ser nosotros esa persona que les va a empezar a cambiar esa visión. ¿Sí? A través de nuestro ejemplo, a través de nuestras conductas, a través de nuestras palabras, les vamos a empezar a enseñar que el mundo que está allá afuera no tiene por qué ser todo así, sino que en el mundo también hay personas buenas que a través de una disciplina asertiva, a través de palabras con amor, a través de palabras amables, podemos corregir. Y a veces cuesta, créanme que las entiendo. Yo también trabajé de educadora, también fui psicoterapeuta y terminé como gerente al final. Pero sé que es cansado, ¿sí? Y sé que a veces cuesta. Sin embargo, las quiero motivar a que sigan adelante, porque sí se puede. Cada uno pone su granito de arena, ¿sí? Y en este rol crucial del cuidador, tenemos acá pues una gráfica de pastel donde en el color anaranjado dice, perdón, en el color como rosado dice cuidado básico. Y me gustaría saber alguien que pueda escribir o que pueda abrir su micrófono y que me pueda decir qué entiende o cómo lo ha aplicado esta parte, ese cuidado básico. ¿A qué se refiere ese cuidado básico? O vemos a ver a quién tengo aquí en el listado. A ver, tengo a Irene Soto. A ver, Irene, ¿qué entiende usted o cómo usted ha aplicado el cuidado básico? Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto.
Perdón, estoy atendiendo a un adolescente y estoy tratando la manera de poner atención. Si estoy Ok, mal, por favor. no tenga pena. Opciones que nosotros brindamos es, por ejemplo, si la niña acaba de ingresar y nosotros estamos acá y sabemos que viene mal, pues las educadoras ya nos comentan y ya nosotros venimos, platicamos, tratamos la manera de bajar ese nivel de estrés, ¿verdad? Así como usted decía, que vienen con muchas emociones disparadas, ¿verdad? Porque todos los malos comentarios que hacen de nosotros y empezarles a enseñar de que nosotros acá trabajamos con mucha atención, con cariño, con respeto, más que todo, ¿verdad? Entonces, ahora con adolescentes que ya tenemos su parte de tiempo de tenerlas acá con nosotros, pues siempre tratarlas debido al respeto, con mucha atención, con mucho cariño, ¿verdad? Que ellas sepan de que podemos ir corrigiendo poco a poco las acciones, no de la noche a la mañana, pero sí con Con constancia. ellas tienen que poner de su parte también, ¿verdad? Que no solo del área, ya sea de las educadoras o del área de nosotros, depende, sino que también depende el otro 50% de ella. Así. Entonces, ay, no sé, solo eso puedo decir. Excelente, re bien, Irene, muchísimas gracias. Siga ahí. Muy bien. Gracias. Eh, acá dice, a ver, tengo aquí un mensaje en el chat y dice, cuidado básico como la bienvenida, brindar alimentación, brindar insumos, brindar cama de descanso, etcétera. También entra dentro del cuidado básico. Cada uno de los que estamos ahí, ¿sí? Ya sean, como les digo, no importa el puesto, psicólogo, trabajador social, educador, psicoterapeuta, cocinera, todas las personas que estamos ahí, entramos en este rol de cuidador, ¿sí? Cada uno desde su área, desde su expertise, desde lo que tiene a cargo, desde sus funciones entra como un cuidador, ¿sí? Incluso la coordinadora entra como un cuidador. Y en ese cuidado tenemos que empezar por el cuidado básico. Ese cuidado básico se refiere también a las necesidades básicas de atención, no solo las físicas, sino también las emocionales, ¿sí? Y tenemos acá que el rol del cuidador es brindar ese cuidado básico, pero en este cuidado básico es bastante desafiante, pero también es importante de ustedes el cuidado básico para ustedes mismos, ¿sí? El poder también tener esos momentos donde ustedes puedan desconectarse de esa dinámica, porque esa dinámica puede ser muy absorbente y eso solamente va a aumentar esos factores de estrés, ¿sí? Dentro de nuestros roles también tenemos el apoyo emocional, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de apoyo emocional, sabemos que las psicólogas o el psicólogo son quienes se van a enfocar en el apoyo emocional de las adolescentes. Sin embargo, todos entramos en esa dinámica de apoyo emocional. ¿Cómo entramos en esa dinámica? Porque es muy posible que durante la cena, por ejemplo, a la educadora que está de turno, una de las adolescentes venga y le cuente algo de su historia. Porque ese apoyo emocional no solo va a ser de cuando la psicóloga las va a atender, sino que en la dinámica del diario vivir, alguna adolescente, alguna niña les va a manifestar algo, les va a contar algo, se va a abrir con ustedes y también es el cuidador, el educador, el trabajador social, el poder saber cómo dar ese apoyo emocional. Ahí muchas veces nos sentimos cargados o sentimos que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y ahí tienen a las psicólogas que son súper profesionales, que ellas también les pueden orientar de, mire, cuando pase esto, dígale que venga conmigo y hablo aquí, ¿verdad? O le puede decir esto, o puede hacer aquella otra cosa, dependiendo de cada caso, porque ahí sí que cada niña es un caso diferente, ¿verdad? Con sus propias cosas. Luego, dentro de nuestro rol de cuidadores, acá en verde tenemos orientación y apoyo. ¿A qué se refiere con orientación y apoyo? Orientarle en dónde están. A veces, cuando son adolescentes, a veces les decimos, usted ya está grande, usted ya debería de entender. Sin embargo, a veces tenemos adolescentes que nos preguntan a cada rato lo mismo. Y es dentro de nuestro rol de cuidadores el estarles repitiendo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no les hace clic, ¿verdad? Eso que le estamos diciendo que es importante hacer.
Y aquí viene entre la orientación y el apoyo, también viene el poder reflexionar con ellos, con ellas. Poder reflexionar, porque es importante ordenar la cama, por ejemplo. Muchas personas, incluso adultos, no necesariamente en una casa hogar, creen que arreglar la cama no es necesario. Creen que sacudir la cama no es necesario, sin embargo, sí es necesario. Evita que, ay, se me fue la palabra del nombre de los bichitos que caminan en la sábana. Evita que eso nos dé alergia. Evita que caiga polvo, por ejemplo, los ácaros, perdón. Evita que caiga polvo en nuestra cama. Y ese polvo pues nos va a ayudar, si no tienen la cama no tiene polvo, nos va a ayudar con nuestra salud. ¿Y para qué necesito yo estar saludable? A veces vienen esas adolescentes con esas preguntas que parecieran de niños de 4 años, pero nos lo van a preguntar porque en su familia de origen posiblemente nadie se los dijo, nadie les explicó o tal vez no tenían cama. Todavía tenemos población en Guatemala que duerme en petates y un petate solo se enrolla y ya. No se tiene que poner una sábana, que el colchón, que la almohada, que esto, que aquí. Entonces, todos estos factores vienen a generar esas preguntas que a veces son estresantes, que a veces tenemos que estar repitiendo. Pero eso ahí es donde viene ese rol de apoyo y orientación de nosotros como cuidadores. Dentro de esto también viene el establecimiento de rutinas. ¿Por qué es necesario tener una rutina? Una rutina es predecible. Una rutina nos va a dar una seguridad. Cuando estamos trabajando adaptación y estamos viendo estos factores de estrés en esa fase inicial de la adaptación, es muy importante mantener la rutina, porque la rutina va a dar una sensación de seguridad. Imagino que ustedes tienen un horario a seguir, un horario donde las niñas pues se levantan, se bañan, comen, arreglan su habitación, limpian, se ordenan para recibir clases, talleres, actividades. Por ejemplo, así como ahorita que están en educación física, ¿verdad? Según me comentaron ahí, esas rutinas van dando una sensación de seguridad. Y es tan importante que el cuidador también entre en esa rutina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todos entramos en esa rutina, claro, sabemos que el cuidador puede tener algunas otras actividades, pero está dentro de la rutina, sabe la rutina, entonces no fácilmente va a cambiar la rutina y eso va a dar una sensación de seguridad. Dentro de nuestro rol también como cuidador, ¿verdad? En estas fases de iniciales de adaptación que generan estrés, tenemos el desarrollo social y educativo. A veces tenemos adolescentes que les cuesta socializar, que les cuesta la educación, que les cuesta el aprender lo académico, por diferentes situaciones. También nuestro rol de cuidador entra ahí a mediar, ¿verdad? Mire, platique por aquí o venga y hacemos alguna actividad integrativa o algo, ¿sí? Y muy importante, ¿verdad? No porque esté de último ahorita en la mención, pero es muy importante, es la mediación de los conflictos. En todas las casas hogares se van a presentar conflictos. ¿Por qué? Donde hay personas, hay conflictos, ¿sí? Puede haber dos personas, donde siempre haya más de una persona, van a haber conflictos. A veces son conflictos graves, a veces son conflictos no tan graves, a veces solo son una discusión de ponerse de acuerdo en algo, pero hay conflicto. Y cuando nuestros factores de estrés están cumpliendo su función de generar el estrés, esos conflictos pueden elevarse y pueden resultar en conflictos moderados, digamos, o graves, o en última instancia, severos. Pero esa mediación que nosotros tenemos como el rol de cuidador, no es solo venir y parar el conflicto, sino es entrar en esa reflexión que se necesita para entonces ir dando esa sensación de calma también. Esa sensación de que alguien tiene el control y en ese alguien yo puedo confiar. Y como decía Irene, no soy solo yo la que me tengo que cargar con todo, son ellas también. Sin embargo, como adultos, cuidadores, sí tenemos que provocar que ese 50% de ellas se active. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy provocando?
justamente con estos roles, entendiendo primero cuáles son esos factores por los que viene. Y entender esos factores no es para, ay, pobrecita, es una víctima. No, no les vamos a recalcar el rol de víctima. Entiendo que está pasando por factores de estrés. Entiendo que a nivel orgánico su cerebro todavía no está maduro, pero en mi rol de cuidador, yo puedo poner ese granito de arena y con esta gráfica de pastel, con estos factores que están ahí, entonces puedo venir y ayudarte. Claro, va a depender también de ellas, pero vamos a provocar a través de estas conductas que ellas puedan activar ese 50%. Y luego acá por último tenemos que el rol del cuidador en una casa hogar es desafiante y gratificante al mismo tiempo. ¿Por qué es desafiante? Porque estamos en constante confrontación, en constante el enseñar, el decir, el repetir, es desafiante. ¿Sí? El tener adolescentes es desafiante también, no solo por la etapa de vida en la que ellas están, sino todas las conductas que tienden a tener en esa etapa. Y gratificante al mismo tiempo porque luego podemos ver cómo han cambiado. No sé si ahí en Zafiro ustedes toman fotografía cuando ingresan y fotografía cuando se van, donde yo trabajé anteriormente, como les decía, hace muchos años, para el expediente pues se tomaba una foto inicial y cuando se iban se les tomaba una foto para cerrar el caso. Y ya cuando podíamos ver esas dos fotos se notaba el cambio. Y tal vez no provocamos un cambio al 100%, pero ese poquito que pudieron aprender me da satisfacción y me da gratificación, ¿eh? Por eso es que dice que el rol del cuidador en una casa hogar es desafiante, pero es gratificante al mismo tiempo, ¿sí? Y acá dice, requiere, miren los valores y las habilidades que ustedes tienen, que todos ustedes tienen. Y dice, requiere una combinación de empatía, paciencia, creo que mucha paciencia, habilidades de comunicación efectiva y dedicación para brindar un ambiente en el que las niñas puedan crecer y desarrollarse de manera positiva, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentan. Ustedes son como ese círculo blanco en ese símbolo del yin y el yang, no sé si lo han visto, ¿verdad? El yin y el yang que tiene esa imagen donde hay oscuridad de un lado y luz del otro lado, pero en esa oscuridad hay un punto de luz. Ustedes son ese punto de luz. Y ser ese puntito de luz dentro de toda esa oscuridad es desafiante, pero al mismo tiempo es bonito y es gratificante y es llenante también el poder ver cuando una de esas niñas se va y tal vez ahí en el hogar aprendió a leer o tal vez ahí aprendió a escribir o ahí aprendió a que puede marcar límites, a que tiene derechos, a que si ella decide tener una familia, no necesariamente tiene que corregirlos con golpes, sino que puede a través del amor que ustedes les han ido enseñando, que puede corregir a través del amor que ustedes en algún momento aplicaron con ella. Vamos a continuar acá. Y tenemos por acá. Para tener una comunicación abierta y empática, que son dos cosas que ustedes, estoy segura que ustedes tienen y que ustedes practican, pero a veces no sabemos cómo ponerlo en práctica o a veces ya me cansé o ya me quedé sin ideas, ¿verdad? Tenemos acá que para tener una comunicación abierta y empática necesitamos tener actividades lúdicas. Y actividades lúdicas no solo es salir a correr, puede ser hacer un experimento, puede ser jugar un juego de mesa, puede hacer cualquier actividad. También se necesita poder tener rutinas estructuradas y predecibles, como el diario vivir, ¿verdad? Tener un horario donde se nos vaya marcando a qué hora me levanto, a qué hora como, a qué hora hago esto, a qué hora hago aquello, a qué hora hacemos aquí, ¿verdad? Y tener también, para tener esta comunicación abierta y empática, hay algunos claves que están acá en estos cuadritos rosados y anaranjados que son claves para poder tenerlo. Y uno es evitar suponer. Como buenos seres humanos que somos, tendemos a suponer las cosas o a asumir que eso que dijo es por esto. Y aquí, en la casa hogar,
con todos estos factores de estrés, con esa fase de adaptación, con ese empezar a enseñarle a un ser humano en la fase de la adolescencia que hay diferentes formas de aprender y de crecer y de desarrollarse, tenemos que evitar suponer, porque al yo suponer, estoy dando por sentado que esa niña o esa adolescente es así. Y aquí con el suponer viene otro gran problema que acá está en un anaranjadito y dice evitar generalizar. Cuando yo supongo algo, puedo venir y generalizar y en esa generalización yo lo voy a proyectar a toda la población que está ahí en la casa hogar. Entonces ya no va a ser solo una niña la que cometió un error y necesita una corrección o necesita una orientación o algo, sino que ya va a ser, es que todas las niñas se portan mal, porque yo supongo que lo hizo porque le caigo mal, digamos. Entonces yo supongo que a todos les caigo mal. Generalizo. Entonces tenemos que, para poder tener una comunicación abierta y empática, tengo que evitar suponer y evitar generalizar. Pero acá también viene en que, si la niña viene y me empieza a decir, es que fíjese que cuando yo estaba en mi casa, tal persona empezaba a hacer esto y esto y esto, y a veces nuestra mente de adulto y como estamos acostumbrados a ver esa crudeza humana todo el tiempo, todos los días, a veces suponemos como que, ay, de plano hubo violencia sexual aquí. Y tal vez nos estaba contando que veía eso en alguna prima o algo que le estaba pasando tal vez a otra persona. Y entonces empiezo a ver a esa persona de una forma que no es. Y eso se proyecta, eso se conecta. Y eso es otra carga más, no solo para ustedes, sino que para ellas también. Entonces tengo que evitar suponer y evitar generalizar. Y acá dice también en rosadito, evitar interpretar. A veces podemos asumir que de plano se quedó callada porque ya, la dejé callada, ¿verdad? O porque no sabe ni qué hacer. Pero realmente esos silencios no necesitan que empecemos a interpretar. Podemos preguntarle, ¿qué fue lo que pasó? Que ya no me dijiste nada. Si empezamos a orientar con amor desde la vista del amor, y no me refiero a un amor romántico, un amor así de disminuir y de, ay, pobrecita, no. Un amor en general, un amor al prójimo, todo lo voy a preguntar. Y claro, pues esto pues ya es más para psicología, ¿verdad? El indagar ya situaciones más profundas emocionales y psicológicas ahí. Pero tengo que evitar interpretar también. Si viene y me empieza a decir algo, por ejemplo, fíjese que estoy tomando medicamento psiquiátrico y yo interpreto que el medicamento psiquiátrico es para locos, me voy a estresar y eso se va a reflejar en mí, en mi conducta. Y la niña va a decir, ay, ¿qué le habré dicho? Ya no se acerca, ya no me habla. Y tal vez no, se toma medicamento psiquiátrico también para cuando hay procesos de depresión o ansiedad y no necesariamente tienen que tener un trastorno mental. Entonces tenemos que evitar interpretar o sacar interpretaciones de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo pienso, a lo que yo he experimentado, sino ver de una forma objetiva todo lo que está pasando ahí. También tenemos que, para tener una comunicación abierta y empática, el no revivir las heridas. A veces las niñas están como en un disco rayado contando su historia y no es porque lo quieran llamar la atención, no es porque lo quieran andar contando y que todo el mundo se entere, no. Ese es un proceso del estrés postraumático que lo tendrán que trabajar en su terapia individual. Pero a veces nosotros caemos en esto de, y mira, ¿y qué pasó? Y contame por aquí, contame por allá, y le estamos reviviendo constantemente esa herida, que solamente la estamos revictimizando, no la dejamos salir de ese rol de víctima. Que eso, pues, estoy segura que a las psicólogas les toma su tiempo en terapia el poder ir sacando a esas adolescentes de ese rol de víctima, de ese estrés postraumático que están viviendo. Pero
Si yo vengo y estoy dándole y dándole y reviviéndola y no estoy en un proceso de terapia, eso no va a ayudar a que las adolescentes puedan tener una comunicación abierta con ustedes y a que ustedes no puedan tener esa empatía por esa niña o por esa adolescente. Luego también dice acá que para tener una comunicación abierta, evitemos interrumpir. A veces las niñas nos llegan a contar, pero como yo ya estoy cansada, ya mañana salgo de descanso, ya no quiero, interrumpo. Pero en ese momento, cuando interrumpí, no me doy cuenta que ese momento era el momento en el que iba a hacer clic para poder establecer una rutina, para poder establecer un cambio, para que esa orientación cumpliera su efecto y pudiera disminuir ese estrés. Y como último tenemos pues la escucha activa. La escucha activa quiere decir el prestar atención a la persona que está hablando, el poderla ver, el escucharla, escuchar cada palabra. Si tengo duda, pregunto, ¿cómo así? Explícame más, porque no te entendí. ¿Sí? Esa es una escucha activa y eso definitivamente va a ir generando que tengamos una comunicación abierta y empática. Luego tenemos acá establecer vínculos afectivos y saludables. Para poder establecer estos vínculos, muchas veces estamos tan cansados, ¿verdad? Como les decía, que ya no quiero tener un vínculo aquí. Sin embargo, es necesario. Acá abajo en rosado dice, sin emoción no hay aprendizaje. Tenemos que ser como muy directos, pero con amor, ¿sí? Con una emoción. Me siento orgullosa que lograste hoy levantarte temprano. Me siento agradecida porque hoy hiciste tus roles de limpieza sin que yo te los tuviera que estar repitiendo. Y es muy probable que vayan ellas a generar nuevamente esas conductas, a tener esas conductas positivas. Sin embargo, para poder establecer estos vínculos es necesario que tengamos paciencia y consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Que nos mantengamos estables, que seamos constantes, que haya una rutina, ¿verdad? Para esto sirven las rutinas también. También dice ofrecer ayuda en momentos difíciles, respetando su individualidad. Al decir respetar su individualidad no significa que le voy a decir, ah, no puedes, yo lo hago. O que venga tal porque tú no puedes. No. Es ofrecer ayuda. Se te está dificultando, pero no significa que no lo puedas hacer. Pero ahorita en este momento necesitas ayuda, entonces busco la ayuda. También significa dar tiempo de calidad y participación de sus intereses, orientación cuando hay negatividad. ¿A qué se refiere esto? A que tal vez en el día no pude, pero en un momento que yo pueda, a ver, venga, venga para acá, mire, platiquemos. A ver, cuénteme de usted. Quiero conocerla. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué no le gusta hacer? No vamos a entrar directamente en qué fue lo que le pasó, porque eso le corresponde a psicología. Pero sí a interesarnos en qué le gusta, qué música le gusta. A veces asumimos que a todos los jóvenes les gusta el reggaetón, pero no. Nos podría sorprender que hay adolescentes que les gustan los boleros, o que les gusta la música en inglés, o que les gusta algún otro género de música que no es reggaetón. Y ahí es lo que venía lo anterior, ¿verdad? No asumir algo, sino preguntarle. Y en esas preguntas estaríamos entonces dando tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad que en sus familias de origen no les habían dado o que en alguna situación no les dieron. Y es increíble cómo ese tiempo de calidad puede cambiar la conducta de esas niñas, puede bajar esos niveles de estrés, puede disminuir que esos factores de estrés tengan un impacto tan fuerte y el impacto sea positivo y beneficioso para ellos. Y luego dice acá, modelo a seguir de trabajo en equipo. A veces como equipo también nos disgustamos y también nos peleamos y es normal, somos seres humanos. Pero también es importante poder nosotros como equipo resolver situaciones, porque eso, aunque las niñas no se estén dando cuenta, lo vamos a reflejar. Cuando estamos molestos con algún compañero de trabajo, eso se refleja, se siente. Sí, es como cuando entramos a un lugar y sentimos, ay, qué tenso se siente el ambiente o qué bonito se siente el ambiente aquí. Eso se siente y las niñas lo van a sentir, pues son seres humanos.
Luego tenemos acá el apoyo en la transición a vida independiente. Cuando hablamos de vida independiente se refiere a que a veces vamos a tener niñas y adolescentes que llegan a cumplir los 18 años ahí, en la casa hogar. Ya pasaron por la adaptación inicial, ya pasaron por todos estos factores de ingreso, ya de estrés, perdón, ya pasaron por su terapia, ya pasaron todo el proceso, pero no encontraron recurso familiar idóneo y se quedaron ahí con nosotros hasta cumplir los 18. Eso también es un factor de estrés. El saber que me quedé para siempre en una casa hogar. Sin embargo, es importante poder trabajar esa transición a vida independiente, que quiere decir que cuando ella salga de la casa hogar, ella pueda vivir independientemente con todo lo que ya nosotros le enseñamos. Y para poder apoyar en esto viene también otra adaptación con otros factores de estrés, pero ¿cómo podemos apoyar en esa transición? Primero es identificando sus habilidades. ¿Qué le gusta hacer? ¿Para qué es buena? Para poder encontrar ese trabajo, digamos. Identificación de sus aptitudes, todo aquello que aprendió con nosotros, que recibieron taller de costura, que recibieron taller de bisutería, que recibieron taller de aquí, de allá, de allí. Esas aptitudes que aprendió, ¿cómo le pueden servir para ella poder trabajar y poder autosostenerse? Es crear objetivos y metas. ¿Cómo te ves de aquí en 2 años? ¿Cuál es ese primer objetivo en tu vida independiente? Pues creo que primero sería encontrar un lugar donde vivir. Tal vez no tener todo el menaje de casa, pero sí donde poder vivir. Porque no vamos a abrirle la puerta y bueno, ya, salí, pum, fuera. Sino es empezar a apoyarle. Y ahí viene el rol del cuidador también en esta identificación de habilidades y de aptitudes. Luego viene pues la búsqueda de recursos, que generalmente es trabajo social quien se encarga de esto. Sin embargo, todos podemos aportar nuestro granito de arena en esta transición. Y por último, tenemos armar un plan en contacto con la realidad. ¿A qué se refiere eso? Nuestra adolescente ahí nos puede decir, es que yo quiero ser un artista. Y seguro que lo puede lograr, pero en ese momento necesitamos entrar en la realidad en la que estamos y poder decir, bueno, primero voy a empezar a trabajar de esto para poder autosostenerme. Y conforme vayan avanzando esas metas, entonces ya poder trazarse esa meta fija. Y lo pueden lograr. Conozco casos de éxito que han tenido un sueño que uno diría, ay, esa qué difícil se puso ese sueño, y lo han logrado. Y son casos de acá de Guatemala, no son casos de otros países. Entonces, es armar ese plan. Y ahí viene el rol del cuidador también. Y eso, pues definitivamente va a ir creando esa sensación de seguridad y disminuyendo esos factores de estrés. Luego tenemos acá que dice la comunidad. No sé si ustedes trabajan el tema de la comunidad, pero la comunidad desempeña un papel crucial en el bienestar de los jóvenes en transición a la vida independiente, al brindar apoyo emocional, oportunidades de participación, recursos y redes de apoyo. Su involucramiento puede tener un impacto positivo en la vida de estos, permitiéndoles sentirse valorados, aceptados y conectados con una red más amplia de apoyo. Es poder encontrar esos lugares que van a estar en el lugar donde el adolescente va a ir a vivir, que ese adolescente sepa en dónde puede buscar ayuda, a dónde puede dirigirse si necesita esto, a dónde puede llegar, ¿sí? Identificar esos lugares, porque es importantísimo la comunidad. Somos seres gregarios, somos seres sociales, ¿sí? Vamos a buscar el contacto con el otro, pero en ese buscar el contacto con el otro, tenemos que ayudar a poder identificar esos lugares que son seguros, que van a provocar un bienestar, ¿sí? Porque lo que más fácil le van a encontrar son esos lugares a los que no se tienen que ir, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros dentro de nuestro rol como cuidador podemos apoyarles a identificar esos puntos dentro de su pueblo, su aldea, su casa, su colonia, podemos encontrarlo. Ahora tenemos la facilidad de la tecnología que podemos ubicar en un mapa en donde se encuentra cada lugar o los números de teléfono de cada lugar.
Y entonces eso, aunque pareciera que no es nada relevante, increíblemente es un apoyo, es una orientación, es darle una sensación de bienestar, un sentido de pertenencia y definitivamente apoya toda esta adaptación. Son cosas que damos por sentado de que, ay, eso es normal de hacer. No, todo eso que es normal de hacer tiene un nombre, tiene un paso y viene a ayudar en un proceso, pero a veces se nos olvida. Vamos a continuar acá y dice, ¿cómo hacer mal uso de lo aprendido? Hemos estado hablando, bueno, o estuve hablando de varias cosas y agradezco la participación que tuvieron. Sé que cuesta el estar al cuidado de adolescentes, de niños. Sé que cuesta a veces el poder estar con un oído y prestando atención y con el otro escuchando allá afuera qué es lo que está pasando y que nadie se mate, ¿verdad? Pero todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, acá hay una diapositiva que dice cómo hacer mal uso de lo que platicamos. Y uno de esos malos usos sería invalidar. Invalidar todo lo que acabamos de hablar, invalidar a las personas, invalidar las emociones, invalidar pensamientos. Otro sería asumir. Ay, asumo que la capacitación, eso ya lo sé, ya lo hago, ¿sí? O asumir con lo que las historias que ellas nos cuentan. El no reflexionar, el no reflexionar mi rol, cómo estoy yo con mi rol, cómo me siento actualmente. Sé que es desafiante, pero al mismo tiempo es gratificante, pero ¿cómo estoy? Esa reflexión, el no reflexionar con ellas. Sí, el no comprender entonces que ese cerebro no se encuentra maduro, esa corteza prefrontal no se encuentra madura todavía, y asumir entonces que como ya es un ser humano que tiene 15, 16 años, ya entiende. Solo ver, solo miro y no intervengo, no actúo, no hago nada. Generalizar y excluir tenemos acá como último. Generalizo que todas las niñas que están ahí son así. Y a veces pasa que cuando escuchan que estamos en una casa hogar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he conocido personas que les ha pasado que cuando yo decía trabajo en un centro de proyección, de protección, las personas pensaban que yo trabajaba en la cárcel. Y no, no estoy en una, no estaba en una correccional, no estaba en una cárcel, estaba trabajando en un centro de protección, en una casa hogar que brinda protección a aquellas personas que se encuentran en una situación vulnerable y necesitan ayuda. Y a veces el excluir, ¿verdad? Es increíble cómo esto que está acá, resumido en 6 palabras o frases, viene a causar mayor impacto de todo lo que acabamos de hablar anteriormente. Entonces, los dejo con esto, ¿verdad? El día de hoy, pues es una hora, sé que tienen bastante trabajo que hacer, pero les agradezco mucho por su atención y espero verlos en el próximo taller. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, este sería el momento para poderlo hacer. Si no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda, espero que el tema haya quedado claro, espero haberles apoyado, ¿verdad? Si igual, si más adelante surgen dudas o preguntas, por favor, a través de Fabiola, su coordinadora, nos las pueden hacer llegar saber. Espero que tengan un bonito día. Muchísimas gracias por conectarse, por prestar atención, por su participación también. Y nos vemos en la próxima. Feliz día. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Feliz día. Gracias.